Queridos hermanos y hermanas, estamos nuevamente aquí presentes para continuar con nuestro último video en que hablábamos sobre la parusía. Les estábamos comentando de este libro, Los Últimos Tiempos, en los escritos de María Valtorta. Hoy día 30 de septiembre, un día muy especial porque festejamos a este gran santo San Jerónimo, este gran santo que tradujo la Biblia del arameo, del griego y del hebreo al latín. Y eso nos sirvió a nosotros, pues a todo el mundo, tomar de esa traducción las Biblias que ahora disponemos, como por ejemplo en este caso tenemos la Biblia de San Jerónimo precisamente, que ya les había también recomendado, porque es una Biblia muy buena, excelente traducción. Y también hemos tomado nosotros como Fundación Jesús de la Misericordia, Librería Espiritual, la edición de esta Sagrada Biblia, que es precisamente traducido de la Vulgata Latina. Es una excelente edición que también les recomendamos adquirirla. Es muy buena, les repito, excelente traducción y que ponemos también a vuestra consideración. Bueno, como les venía diciendo en el último video, vamos a hablar de la parusía con el título que habíamos puesto, El que ha de venir. Y en esta segunda parte vamos a dar inicio a la lectura en que habíamos dejado el día de ayer. Y estábamos hablando de los nuevos evangelizadores. Entonces vamos, para que haya una hilación, a retomar el último párrafo que habíamos leído en el anterior video. Y dice: nuevos evangelizadores en verdad se encuentran ya, por más que el mundo en parte los ignore y en parte los combata, pero serán cada vez más numerosos, y el mundo, tras haberlos ignorado o combatido, cuando el terror haga presa de los necios que ahora se burlan de los nuevos evangelizadores, se volverá a ellos para que sean fortaleza, esperanza y luz en las tinieblas, en el horror y en la tormenta de la persecución de los anticristos en acto. Porque si es verdad que antes del fin de los tiempos surgirán cada vez más falsos profetas, siervos del anticristo, otro tanto es también verdad que Cristo Señor les opondrá cada vez más numerosos siervos suyos, suscitando nuevos apóstoles, allí en donde menos se piensa. Y continuamos con la lectura. Y puesto que la infinita misericordia, por compasión de los hombres míseros, envueltos de una vorágine de sangre, fuego, persecución y muerte, hará resplandecer sobre el mar de sangre y horror la pura estrella del mar, María, que será la precursora de Cristo en su última venida. Estos nuevos evangelizadores darán a conocer a María, ciertamente dejada con exceso en la penumbra por los evangelistas, apóstoles y discípulos todos, al tiempo que un más amplio conocimiento de ella habría maestrado a muchos, impidiendo tantas caídas, por cuanto ella es corredentora y maestra de una vida pura, humilde, fiel, prudente, piadosa y pía en su casa y entre las gentes de su tiempo, maestra siempre a través de los siglos, digna de ser tan más conocida cuanto el mundo más se precipita en el fango y las tinieblas,
y así pueda ser ella tanto más imitada para que el mundo torne a lo que no es tiniebla ni fango. Miren, maestra, la desconocida, dice aquí hasta por los mismos evangelistas, sí, porque en el Evangelio, los evangelios de los 4 evangelistas, solamente Lucas es el que más le nombra y narra algo de la vida de ella, en el capítulo 1 sobre todo. Pero realmente no le conocemos a nuestra madre tal cual es, con las revelaciones privadas, auténticas, por cierto, como son estos escritos que estamos leyendo de María Valtorta. Hemos ido conociendo lo que es nuestra madre. Y más aún con los escritos dictados por Jesús a Luisa Picarreta, donde, por ejemplo, en un libro que hemos publicado también, que se llama La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, son 31 lecciones extraordinarias, cómo ahí vamos conociéndole lo que es ella y lo que como maestra es una sabia enseñanza que recibimos de sus conocimientos que tiene de la divina voluntad, porque ella como vivió el divino querer a plenitud, ¿quién más que ella, con su Hijo Jesús, de ser nuestros maestros para conocer estas verdades que están encerradas en los 36 volúmenes que ha dictado Jesús a Luisa Picarreta? Yo les recomiendo, por favor, que lean ese libro, que es una belleza, como digo, para que ustedes se dejen guiar, como una madre guía a su pequeñito cogido de la mano. Así nos va llevando al conocimiento de esta doctrina maravillosa de la divina voluntad. Y como maestra, igual, si nosotros meditamos lo que ella nos enseña, vamos nosotros a comprender cómo toda madre a un niñito le enseña el abecedario, las primeras letras. Pues aquí igual, con una catequesis, una enseñanza, una pedagogía divina, muy sencilla, nos va enseñando cómo podemos llegar a ser otros Jesús. Se entiende por gracia, no por naturaleza. Entonces ella se siente también mamá, no solamente de Jesús, sino también de nosotros. Porque ella quiere redescubrir lo que somos nosotros. Porque ya les habíamos también hablado de que en la generación del Verbo, cuando hablábamos de que el Padre genera al Hijo y el Hijo corresponde al Padre, y eso hace que se produzca la procedencia del Espíritu Santo. Entonces, desde la eternidad, hemos sido también nosotros concebidos en ese cuerpo místico que forma la Iglesia, siendo la cabeza Jesús. ¿Y quién es la madre de Jesús? Es María. Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Nuestra Madre María Santísima le dio su sangre para su humanidad, pero también le dio su maternidad divina. Entonces, por eso es Madre de Dios, y no como los hermanos separados, inclusive, le ignoran, sino que le calumnian. Como ya les di mi testimonio con esa experiencia que tuve en Guatemala cuando fui a una asamblea protestante. Y ahí, pues, en esa reunión les hago un pequeño repaso, porque está en otro video, que cuando asistí a ese evento masivo de muchísima gente, donde acudieron, entre comillas, los mejores predicadores de Europa, de Estados Unidos, de Argentina. Y qué horror cómo predicaban
contra nuestra madre. Porque había sido el propósito de ellos, pues, de que según ellos, ya quitar esa fe que hemos puesto en la Virgen María, porque para ellos y para nosotros también, claro, Jesús es nuestro Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ellos creen que por nuestro amor a la Virgen, el homenaje, la veneración que le tenemos a nuestra Madre, ellos creen supuestamente de que le estamos quitando todo el honor y la gloria a Jesús. No, de ninguna manera. Entonces, cuando comenzaron a hablar contra mi madre, me dio mucha indignación, porque ellos, con textos inclusive bíblicos, querían hacer comprender a la gente que asistió de que la Virgen María era una diosa pagana de los católicos. Y le comparaban a esa diosa Astarte, una diosa pagana antigua. Y luego, ya después de despotricar contra nuestra madre, dijeron que iban a orar en lenguas. Apagaron las luces, dejaron unas luces semidifusas nada más para los corredores. Y qué horror, hermanos. Según ellos eran alabanzas al Espíritu Santo. Y lo que constaté fue que habían ladridos, aullidos de perros, como de perros, y ver a la gente esa que había caído disque en éxtasis porque estaba adorando al Espíritu Santo, ahí gateando, caminando en 4 patas como los perros. Y unos graznidos de unas aves, parecían que los búhos volaban al interior de ese salón. Y unas risas satánicas ahí, y vómitos y todo eso, una porquería realmente. Y después decían cuando ya encendieron las luces, que el Espíritu Santo se había manifestado, y que hablaban pues de la alegría, por ejemplo, de la risa, que era un don del Espíritu Santo, y todas las barbaridades que se dijeron. Yo regresé al Ecuador indignado y me permití al pastor que dirigió esa asamblea evangélica, le envié precisamente el libro La Reina del Cielo, el reino de la divina voluntad, y otros escritos sobre lo que Jesús habla de su madre, para que lea el pastor y pueda comprender lo que significa nuestra Madre Santísima, y no las barbaridades que dijeron de ella ahí en esa asamblea evangélica. Entonces yo me decía, Dios mío, porque no me contestó. Y decía en mis adentros, ¿qué será estos pobres hermanos separados cuando venga el aviso, que es una iluminación de conciencia? Ustedes saben, la Virgencita en Garabandal dejó estos anuncios, que al final de los tiempos se va a dar el aviso, el milagro y el castigo. Y en el aviso, pues, va a ser como un juicio anticipado, donde nos vamos a ver frente a frente a Jesús, con todo lo que somos, lo que hacemos y con lo que hemos dejado de hacer. Es un juicio particular, repito, anticipado. Como cuando nos morimos y va nuestro ser a la presencia de Jesús. Pero ahí ya no se vuelve a la tierra, hemos muerto. Pero en el aviso vamos a volver después de ese éxtasis, después de ver todo ese poder, esa majestad de ese Jesús vivo. Entonces me decía, pobre este hermano evangélico, este pastor, seguramente le van a hacer ver que botó al tarro de basura un libro que le pudo haber enriquecido para que cambie
su concepto, y él como predicador y dirigente de esa gran asamblea que tiene en Guatemala, pues deje de hablar mal de María Santísima, nuestra Madre. Bien, entonces, por eso dice aquí también, debemos trabajar para que sea conocida nuestra Madre, porque ella va a ser nuestra gran instrumento de Dios para defendernos del ataque del anticristo, del mismo diablo que se manifestará al final de los tiempos, porque ella es la llamada también a vencer al demonio cuantas veces sea necesario. Ya lo dice el Génesis, ella le aplastará la cabeza. Entonces ella va a ser nuestra defensora, con nuestro gran defensor, lógicamente, Jesús. Y continúa, los tiempos que avanzan serán tiempos de guerra, no solo material, más sobre todo de guerra entre la materialidad y el espíritu. Eso es lo que estamos ahora viviendo, hermanos y hermanas. Es una lucha entre el bien y el mal, entre la materia y el espíritu. Porque el hombre actual busca la felicidad solamente en las cosas materiales, en el dinero, en el poder, en el tener. Creen ahí encontrar la felicidad y nunca lo van a encontrar. Yo soy testigo de eso. Yo solamente creía que el dinero me iba a dar felicidad. Nunca la tuve. Por eso le estoy hablando en primera persona. Y aquí nos recuerda este escrito que es una guerra entre la materialidad y el espíritu. Vean qué pena decirle de nuestro hermano país de Estados Unidos. Cuando llega ese Viernes Negro, que ahora también ha tomado como moda en los países latinoamericanos, y el Ecuador no es la excepción, cómo están en la noche ya haciendo colas para que abran las tiendas y se lancen voraces a buscar las promociones que ofrece el mundo materialista de los Estados Unidos. Y cómo entran con una situación tan, ¿cómo les diría?, tan dolorosa. Porque creen que son felices o que van a alcanzar la felicidad con las cosas que van a comprar. Claro, como hay grandes descuentos, entonces hasta se arranchan los artículos. Y luego he visto personalmente también con mi esposa cuando fui a una casa de una amistad americana y nos hicieron pasar disque a la sala. Y nosotros cuando vemos que no había lugar donde sentarse, porque todas las cosas que habían adquirido estaban ahí en los sofás, en los sillones. No había dónde sentarse porque todo estaba lleno de cosas, de paquetes. O sea, qué pena, qué pena. Y así, lamentablemente, se vive, bueno, no solamente en los Estados Unidos, eso en todas partes del mundo es ahora. El tener, el poseer, y pues ya con ese Dios falso de la materialidad, pues se han alejado de Dios y han perdido lo mejor. Han dejado lo mejor por lo peor. El anticristo tratará de arrastrar a las criaturas racionales hacia el pantano de una vida bestial y Cristo, por su parte, tratará de impedir esta apostasía, no solo de la religión, sino también hasta de la propia razón, abriendo horizontes nuevos y vías iluminadas por luces espirituales, suscitando en todo aquel que abiertamente no lo rechace un despertar potente del espíritu, despertar favorecido por estos nuevos evangelizadores, no tan solo de Cristo, sino también de la Madre de Dios. Esa es la evangelización que quiere el Señor que hagamos. Hoy estamos festejando precisamente el día de San Jerónimo,
que seamos evangelizadores de la palabra de Dios, para que conozcan a Jesucristo. Pero como digo, lamentablemente en la misma Biblia no está completo lo que significa la vida de la Virgen María. Qué mejor acudir a estos escritos de María Valtorta y de Luisa Picarreta para conocer a nuestra Madre y con eso evangelizar, como está pasando ahora. Y hay nuevos evangelizadores de la divina voluntad que están haciendo conocer a Jesús por dentro y por fuera. Por fuera con los escritos de María Valtorta, y a Jesús lo conocemos por dentro con los escritos dictados por Jesús a Luisa Picarreta. Y lo mismo de la Virgen María, ahí lo vamos a conocer cómo es realmente nuestra Madre, no lo poquito que se dice inclusive en el Evangelio. Entonces, esos son los nuevos evangelizadores. Y dice, alzarán el estandarte de María, llevarán a María, y María, que ya una vez fue causa y fuente indirecta, mas siempre poderosa de la redención del hombre, lo será una vez más, porque ella es la santa adversaria del adversario pérfido, y su calcañar está destinado a aplastar perpetuamente al infernal dragón. Como la sabiduría que en ella puso su asiento, se halla destinada a vencer las herejías que corrompen las almas y las mentes. Eso es nuestra Madre, el trono de la sabiduría, claro. Ella viviendo a plenitud del divino querer, tenía ese atributo divino de la sabiduría. Entonces, y ella es la que precisamente, como dice aquí, la que está destinada a vencer las herejías que corrompen las almas y las mentes. Las herejías que se dan en el mundo contra Jesús y contra nuestra Madre Santísima. Yo mismo les di mi testimonio y ahora les hago un pequeño recuento para hablar de este tema. Yo me estaba haciendo testigo de Jehová con mi esposa, porque en mi ignorancia, a los pocos años de casado, vivíamos en un barrio de la Quito Norte. Y ahí unos vecinos pues, se acercaron, nos brindaron su amistad, muy acogedores también en sus casas cuando nos invitaron a tomar un cafecito y después ya nos fueron invitando a otras reuniones. Y eran precisamente que nos hablaban de esta secta de los testigos de Jehová. Y nosotros como ignorantes, o católicos, ignorantes, por eso seguros protestantes, efectivamente. Claro, yo tenía muy poco concepto de nuestra religión católica. Practicaba lo que me enseñó mi mamá, pero con un catolicismo demasiadamente tibio, ignorante. Y yo pues estaba ya aprendiendo muchas cosas de lo que ellos decían. Esto de no dar importancia a los valores patrios, que María no es la Madre de Dios, que cuidado con hacerse transfusiones de sangre, y todas esas barbaridades que dicen, pero sobre todo las herejías, que después ya viendo y conociendo la Biblia, pues es barrabasadas realmente. Pero estaba así cuando ya pues con el tiempo ya la Virgen María se fijó en mí, como les di también mi testimonio, pues ya hice dinero y tenía un terreno en Ibarra, porque a mi esposa le encanta esta ciudad. Y oh sorpresa, me llaman al teléfono a mi oficina a decirme que la Virgen María se está apareciendo en un terreno frente al mío en Ibarra, que sería bueno que yo vaya a ver porque hay mucha gente que ya está
viendo este fenómeno, que para mí era un fenómeno. ¿Qué sabía yo de apariciones de la Virgen? Entonces me fui con mi esposa y me fui a hablar con la vidente. Sabía que era una lavanderita de Colombia. Y me acerqué donde está la hermana colombiana y le dije, ¿es verdad que se te aparece la Virgen? Dijo, sí. Es una jovencita que cada tarde viene y se me pone a unos 4 o 5 metros de mi piedra de lavar y me mira con una ternura, con mucho amor, una jovencita lindísima, llena de luz. Para mí parecía un cuento eso. Y me quedé escéptico. Entonces me dice, vea, si usted duda de esto que le digo, venga esta noche y venga a constatar con sus propios ojos lo que le estoy diciendo. Efectivamente, regresé por la noche con mi esposa y, sorpresa, me indicó que ya por la noche se iba a la punta del árbol, a la copa del árbol, y a un sauce. Y fuimos a ese lugar, frente a mi terreno allá. Cuando alzamos a ver efectivamente en la copa del árbol de este sauce, pues impresionante, ahí vimos a la Virgen María con sus bracitos extendidos, que después ya llegamos a conocer que era en la advocación de la Virgen María, nuestra Madre, que se le apareció a Santa Catarina Labouré, la medalla milagrosa. Bueno, nos quedamos absortos y caímos de rodillas, pero así, espontáneamente. Y luego pues ya fuimos testigos de otras manifestaciones porque se aparecía en la noche y vinieron ya gente de Colombia, de Carchi, de Imbabura, de Pichincha. Muchos le vimos a la Virgen esta manifestación como la medalla milagrosa. Entonces ella me fue poco a poco guiando y después ya con otras amistades me recomendaron irme a Chile, a las apariciones de Peña Blanca, y luego con mi esposa ahí en Chile tuvimos unas experiencias pero extraordinarias. Nos quedábamos leyendo los mensajes hasta la madrugada, porque un nuevo mundo se abría para nosotros. ¿Y quién fue? La Virgen María, la que nos quitó la venda de nuestra ignorancia. Y luego ya en el Cajas, y bueno, ya sería largo contarles, pero ya está en los videos de lo que ha sido mi vida. Pues ella, como dice aquí, como la sabiduría que en ella puso su asiento, se halla destinada a vencer las herejías que corrompen las almas y las mentes. En aquel tiempo, cuya llegada es inevitable, en el que las tinieblas combatirán contra la luz, la bestialidad contra el espíritu, la satanidad contra los hijos supértites de Dios. Supértites es un término que significa sobrevivientes. Entonces, con este adjetivo podríamos leerlo así. La bestialidad contra el espíritu, la satanidad contra los hijos sobrevivientes de Dios, Babilonia contra la Jerusalén celestial, y las lujurias de Babilonia, las triples lujurias, se desbordarán como aguas fétidas e incontenibles, filtrándose por doquier desde la casa de Dios, como ya sucedió y se dijo que habrá de ocurrir de nuevo en aquel tiempo de abierta separación entre los hijos de Dios y de Satanás, en el que los hijos de Dios alcanzarán una potencia espiritual nunca hasta ahora conocida, y los de Satanás un poder maligno tan vasto que mente alguna es capaz de imaginar cuál será realmente
entonces se producirá la nueva evangelización, la plena nueva evangelización que al presente apunta sus primeros destellos. ¿Qué les parece? ¿No ven clarito aquí en esta lectura que nos está hablando María Valtorta de esta nueva evangelización que apunta ya a sus primeros destellos? Estamos viendo ahora cómo se está ya esta luz esparciendo a nivel mundial. Esta doctrina de la divina voluntad que comenzó con poquitos allá en Italia, inclusive había una comunidad en Corato donde habían sacerdotes mexicanos, italianos, españoles, seglares mexicanos, pero que después por esas cosas de la vida se disolvió, pero ellos fueron después en cada país los evangelizadores de esta doctrina maravillosa y que yo tuve, gracias a Dios y a la generosidad de José Luis Acuña y del padre Pablo, sacerdote español radicado en Italia, quienes generosamente me hicieron conocer estos escritos. Y también gracias a ellos pudimos publicar, por pedido de Jesús, que publiquemos en español estos libros. En ese entonces solamente había 19 volúmenes. Ahora tenemos los 36 porque los 17 restantes de los 19 fueron prácticamente secuestrados por el Vaticano porque pensaban que esta doctrina es herética. Ahora que ya están haciendo los estudios porque fueron devueltos sus escritos, esa comisión de teólogos están viendo las maravillas que encierra esta doctrina. Entonces digo, el plan de Dios es magistral, claro, como un Dios perfecto que es. Previó que para estos últimos tiempos el demonio iba a estar desatado contra sus hijos, somos nosotros los hijos de Dios, somos nosotros los que vamos a ser atacados, y lo dice la Biblia, que cuando fue el demonio tras la mujer y después que no pudo, fue atrás de los que somos hijos de la Virgen, los que creemos en Dios. Y vendrá el tiempo que dice también, Jesús lo dice a María Valtorta en el año 1943, que habrá endemoniados al final de los tiempos, 7 veces demonios que el mismo demonio. Ya estamos viendo eso, ya estamos viendo toda esa barbaridad de pecados que se cometen en todo sentido, pecados de impureza, de drogadicción. Ahora, igual como el tiempo de Noé, ya no satisfacen las relaciones entre hombres y entre mujeres. Ahora han ido al extremo, al bestialismo. Ya en algunos países de Europa, pues ya se ha aprobado leyes que permiten al hombre tener relaciones sexuales con los animales. Y eso pasó precisamente en el tiempo del diluvio. Que hacían, pues, tener relaciones con animales. Y esa relación del hombre con un animal, pues, ¿qué producía? Animales sin alma. Por eso hasta Yahvé dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, porque nos volvimos bestias. Y ahí vino esa purificación. Por eso también Jesús le habla a Luisa de las 3 renovaciones, que cada 2000 años de purificado el mundo, la tierra. Los primeros 2000 con el agua, los otros 2000 con la sangre preciosa de Jesús cuando vino Jesús como Redentor a salvarnos. Lógicamente, con la precursora de Jesús, la Virgen María, nuestra Madre corredentora, con su fiat mihi, fue posible que venga nuestro Redentor.
Y la tercera renovación, que estamos ya un poquito pasados, porque estamos ya en el año 2020, dice textualmente Jesús que habrá una tercera renovación donde la tierra será purgada, y parte de esta generación eliminada, porque viene una purificación terrible, porque nuestro amado Jesús no puede ser cómplice del pecado que vive ahora el hombre. Entonces, por eso digo yo, en su omnipotencia y en su sabiduría infinita, Jesús, sabiendo lo que se nos venía con esto de la presencia del demonio y sus secuaces, y el anticristo va a ser otro endemoniado, el mismo Satanás va a estar ahí en el anticristo, y con sus secuaces habrá una persecución como nunca se ha dado contra los cristianos, pero sobre todo contra los católicos. Ya estamos viendo ya las profanaciones que se cometen. Ya vean en YouTube las profanaciones que se hacen contra Jesús, contra la Virgen María, contra la Santa Eucaristía, la quemada de templos. Ya estamos viendo eso. Y Dios no va a permitir que continúe esto. Por eso, digo, Él en su sabiduría infinita suscitó para que estos escritos de la divina voluntad sea conocido por nosotros. ¿Para qué? Para formar un ejército guerrero con Jesús a la cabeza. Y si vive en nosotros, tendremos al gran capitán y a nuestra Madre Santísima con nosotros, vencedora del demonio, porque sin ellos, pobrecito de nosotros, el diablo nos va a hacer pedazos. Por eso a Luisa Picarreta desde pequeñita le fue enseñando a que se fortalezca con Él, con Jesús y la Virgen, y pueda resistir los ataques del demonio que tuvo desde niñita. Por eso era de un temperamento nervioso, porque el demonio le atacaba por todo lado, pero ahí estaba la enseñanza de Jesús, de que si vivimos el divino querer, el demonio no nos puede hacer daño. Y así fue, ya cuando fue ya creciendo en conocimiento, ya viviendo ya la divina voluntad, se burlaba a Luisa de los demonios. Les decía, gusanitos, no hagan ruido. Está pasando el tiempo cuando iban ahí a hacerles ruido en su recámara. O en otras cosas que ya les he contado, algunas anécdotas. Eso es lo que espera de nosotros. Que nos adentremos en los escritos de Luisa para tener a nuestros grandes protectores, a nuestros grandes defensores que son Jesús y María, porque ellos son los modelos de cómo se debe vivir el divino querer. Y si vivimos esas enseñanzas y esas verdades, pues Cristo y la Virgen María estarán en nosotros y con nosotros. Entonces, como dice aquí, la batalla va a ser durísima. Por eso, estos escritos ya nos dan una luz para irnos preparando, dejar los modos humanos, las defensas humanas. Ahora mismo con el coronavirus, que es obra del demonio, porque se valió del hombre para crear ese virus y causar este temor enfermizo que tenemos. Con ellos saldremos adelante y tendremos un escudo, una protección, inclusive para este virus de la pandemia que estamos viviendo. Bien. Y dice, y ella, o sea, la Virgen María, obrará grandes milagros de conversión y de perfección, y por la parte contraria, grandes esfuerzos de odio satánico contra Cristo y contra la mujer, a los que no podrán alcanzar sus enemigos. No sería conveniente ni útil que tal cosa sucediera. No se puede causar ofensa a Dios hiriendo a los dos, para Él, más queridos, el Hijo y la Madre, que ya en su tiempo sufrieron todas las más odiosas
y dolorosas ofensas, pero que ahora, glorificados como están desde hace siglos, no podrían llegar a ser ofendidos sin que un inmediato y horrendo castigo divino cayese sobre los ofensores. Cuidado con lo que aquí me voy a referir también a los hermanos separados, no solamente al anticristo de los últimos tiempos y sus secuaces, para que dejen de ofender a los hijos predilectos del Padre Eterno, que es su Hijo Jesús y su hija Santísima, la Virgen María, porque vendrá un castigo divino que caerá sobre los ofensores. Por eso, hermano separado, vas a entrar también en la época de la persecución del anticristo, sí, pero también para evitar este castigo divino que nos anuncia ya Jesús a través de María Valtorta, dejes de ofenderle a la Virgen María. Y muchas veces, ¿por qué es eso? Por falta de conocimiento, porque fuiste, hermano separado, lavado el cerebro desde pequeño, o cuando eras adulto, pero como digo, un católico ignorante, que no sabes defender tu fe, pues te envuelven, a veces hasta con cosas materiales para ganar tu alma, y después vas perdiendo ya la fe del todo, la poca fe que tenías en la iglesia, en los sacramentos, en la Eucaristía, en el conocimiento de nuestra Madre Santísima. Por eso eres un hermano separado también ignorante. Por eso aquellos que han sido sabios, evangélicos, porque ellos profundizaron las Escrituras, como el caso de Scott Hahn. Ese era un gran, creo que era presbiteriano, un conocedor de la Biblia, pero único. Pero él se dedicó a estudiar la Biblia desde sus comienzos. Comenzó a estudiar a los padres de la iglesia, ¿no? Y comenzó a conocer a María. Inclusive él cuenta que para su conversión también ya comenzó a ir a los templos católicos a ver qué pasaba en las misas. Y comparando ya con la lectura bíblica, cuando veía la consagración de las dos especies, él con la Biblia llegó a conocer que esas palabras de la consagración estaban en la Biblia y lo que significaba comulgarle a Cristo cuando se cree en su presencia real. Entonces él fue de curioso y ahí vio, y después estudió la Biblia y dijo, no, es verdad lo que practican los católicos. Y nosotros los evangélicos no creemos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y esa frase lapidaria, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Todo eso le abrió los ojos. Y la Virgen María igual llegó a conocer de que era la verdadera Madre de Dios. Y comenzó a rezar hasta el rosario. Entonces cambió totalmente su panorama evangélico y se hizo católico. Y ahora es un gran escritor. Ahí está la Editorial Real de España, por ejemplo, ha publicado una decena de libros, uno mejor que otro. Lo mismo Fernando Casanova, ese otro evangélico de Puerto Rico. Cuando lee a fondo la Biblia, se da cuenta que la verdadera iglesia y la verdadera fe está en la iglesia católica. Y ahora es un gran predicador, como da su testimonio de su conversión. Vean en YouTube. Por esto, con medios nuevos y apropiados, y en el momento preciso, se llevará a cabo la última evangelización. Y quienes se encuentren ansiosos de luz y de vida,
las tendrán plenas, perfectas y dadas por un medio conocido tan solo por ambos donadores, por Jesús y por María. Otra vez, ¿quiénes son los verdaderos conocedores de todas estas verdades? Jesús y María, de la divina voluntad. Y por eso dice que por esto, con medios nuevos y apropiados y en el momento preciso, se llevará a cabo la última evangelización. Ya estamos al final de los tiempos, y esta última evangelización es precisamente hacer conocer las verdades de la divina voluntad. Y quienes se encuentren ansiosos de luz y de vida, las tendrán plenas. Claro, porque tú puedes llegar a ser imagen y semejanza de Jesús, como fue el plan primero, cuando crearon a Adán. Entonces te vendrá la luz y la vida divina, cuando ya seas uno con Cristo. Y dadas por un medio conocido tan solo por ambos donadores, por Jesús y por María. Únicamente quienes para sí hayan elegido tinieblas y fango, herejía y odio contra Dios y contra María, o sea, los que ya estaban muertos antes de morir, los espíritus pútridos, los espíritus vendidos a Satanás y a sus servidores, es decir, los precursores del anticristo, y este mismo tendrán tinieblas y fango, tormento y odios eternos, como es justo que así sea cuando llegue el que ha de venir. Es el que ha de venir. Jesús viene ya. Pero esta exclamación no lo hago como los protestantes de memoria, sino con documentos. Con documentos. Lean precisamente la Sagrada Biblia, el Apocalipsis. ¿Y cuántos textos evangélicos hablan de la venida gloriosa de Jesús? La segunda venida, la venida intermedia en gloria. Pero repito, los que conocemos ya un poco esto de la divina voluntad, sabemos que ya Jesús vino por primera vez en forma humilde, nació en un pesebre, fue hijo pobre de la Virgen María, pobrecito, perseguido. Ustedes saben toda la historia de Jesús, pero cuando cumple su plan de redención, muere y resucita y asciende a los cielos, su obra de redención está completa. Pero ahora con los escritos de Luisa, con esa misión que le dio Jesús a Luisa, como cabeza de misión, sea la portadora de este tercer fiat, el fiat voluntas tua, para llegar, como digo, a ser imagen y semejanza de Jesús, si vivimos las verdades encerradas y lo que dice los escritos dictados por Jesús a Luisa Picarreta. Y ahí llegamos a conocer que ya Jesús, viviendo inclusive el Padre Nuestro, ya el reino de Dios se ha instalado en nosotros. Entonces, esa segunda venida intermedia ya está en forma espiritual dentro de nosotros con el conocimiento de estas verdades. Si vives a plenitud del Padre Nuestro, cuando decimos, venga tu reino, pero para eso tiene que hacerse la voluntad del cielo aquí en la tierra. Igual que se hace en el cielo, en la tierra. ¿Cómo? Pues haciendo actos divinos, porque en el cielo, pues eso es lo que tenemos, con Jesús y María, con Luisa y los seguidores de esta doctrina maravillosa. Pero también hemos dicho que va a venir también la segunda venida con su cuerpo glorioso, que está en muchos textos de la Biblia. Y ahí lo veremos también por fuera. Entonces ya viviendo la divina voluntad, lo tenemos a Jesús por dentro. El reino de Dios ya está en nosotros, pero cuando ya venga Jesús con su cuerpo glorioso a instaurar su reino, lo veremos en forma ya grandiosa, ya no como vino la primera vez. Entonces eso nos espera
hermanos y hermanas. Espero que este video haya sido de vuestro agrado. Para mí ha sido un privilegio hacerles conocer este escrito y por eso nuevamente les recomendamos. Este libro lo tenemos en la fundación, lo habíamos obtenido en España hace muchos años, pero que ahora al leerlos se ha hecho tan actual. Y esto es apenas un capítulo que hemos leído. Ojalá en futuros videos podamos seguir siendo portadores de estos mensajes que son reales, porque vienen del mismo Cristo, Jesús, a través de María Valtorta y también los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta, los dos pilares para nuestra edificación espiritual y divina. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios quiere.